Suma teológica. Parte 3a. Cuestión 67. Los ministros por quienes se confiere el sacramento del bautismo. Ahora nos corresponde tratar de los ministros por quienes se confiere el sacramento del bautismo. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 8 problemas. ¿Corresponde bautizar al diácono? ¿Corresponde al presbítero o solo al obispo? ¿Puede un laico administrar el sacramento del bautismo? ¿Puede administrarlo una mujer? ¿Puede bautizar uno que no está bautizado? ¿Pueden bautizar varios ministros conjuntamente a una sola persona? ¿Es necesario que alguien saque de la pila bautismal al bautizado? ¿Queda obligado a su instrucción quien saca a otro de la pila bautismal? Artículo 1. ¿Corresponde bautizar al diácono? Sen. Samq 2at. LQ 2lat. Objeciones por las que parece que bautizar corresponde al oficio del diácono. 1. Los oficios de predicar y bautizar han sido encomendados por el Señor conjuntamente cuando dice en Mt 28:19: Id y predicad a todas las gentes bautizándolas, pero al oficio del diácono le corresponde el evangelizar. Luego parece que al oficio del diácono también le corresponde el bautizar. 2. Según Dionisio en Mita de Ecle, here, purificar corresponde al oficio del diácono, pero la purificación de los pecados tiene lugar principalmente en el bautismo, según las palabras de F 5:26. Purificándola con el baño del agua mediante la palabra de vida, luego parece que bautizar pertenece al diácono. 3. Se dice de San Lorenzo que cuando era diácono bautizaba a muchos, luego parece que al diácono le corresponde bautizar. Contra esto, dice el Papa Gelasio I, y que se encuentra en Decretis, Dist. 93. Ordenamos que los diáconos se atengan a sus propias competencias y después que no bauticen sin la autorización del obispo o del presbítero, a no ser que estas autoridades estén lejos y urja la necesidad. Respondo. Así como las propiedades y oficios de las jerarquías celestiales se toman de sus nombres, según enseña Dionisio en C. Septe de Quell, here, y así también del nombre de la jerarquía eclesiástica puede deducirse qué es lo que corresponde a cada uno de ellos. Ahora bien, diácono viene a significar ministro, porque no pertenece al diácono administrar un sacramento como si fuese su oficio principal y propio, sino ayudar a sus superiores en la administración de los sacramentos. Por eso, no corresponde al diácono administrar el bautismo como oficio propio, sino asistir y ayudar a sus superiores en la administración de este sacramento y de los otros, por lo que San Isidoro dice: corresponde al diácono asistir a los sacerdotes en todo lo referente a los sacramentos de Cristo, es decir, en el bautismo, en la confirmación, en la Eucaristía. A las objeciones 1. Al diácono corresponde proclamar el Evangelio en la Iglesia y predicarlo como catequista, por lo que dice Dionisio que los diáconos ejercen su oficio sobre los inmundos, entre los que coloca a los catecúmenos. Pero enseñar, es decir, explicar el Evangelio, corresponde propiamente al obispo, a quien pertenece, según Dionisio en Pímeto de Ecle. Y here es perfeccionar. Ahora bien, perfeccionar es lo mismo que enseñar. Luego no se sigue que al diácono corresponda el oficio de bautizar, do, como dice Dionisio en segundo de Ecle. Here, en el bautismo no solo tiene virtud purificadora, sino también iluminativa. Por eso sobrepasa el oficio del diácono, al cual corresponde solo purificar, expulsando a los inmundos o disponiéndolos para recibir los sacramentos. 3. Puesto que el bautismo es un sacramento necesario, se permite a los diáconos, con necesidad urgente, bautizar en ausencia de sus superiores, como consta por la autoridad del Papa Gelasio I, anteriormente citada, c. Y si San Lorenzo bautizó siendo diácono, fue en estos casos. Artículo 2. ¿Es propio de los presbíteros bautizar o solo de los obispos? Lat. Objeciones por las que parece que bautizar no es oficio de los presbíteros, sino solo de los obispos. Well, como ya se ha dicho, A puede obvio y a no. 66 B obvio. 2. MT 28:19.
une en un mismo precepto el oficio de enseñar y el de bautizar. Pero enseñar, que es perfeccionar, es oficio del obispo, como consta en Dionisio, bebi de ecle, hia. Luego bautizar es oficio exclusivo del obispo, du. Con el bautismo uno queda adscrito al pueblo cristiano, función que corresponde solamente al oficio del príncipe. Pero en la Iglesia el principado lo tienen los obispos, como se dice en la glosa sobre el S10.1, quienes ocupan el lugar de los apóstoles, de los que en el Sal 44:17 se dice, los constituirás príncipes sobre toda la tierra. Luego parece que bautizar pertenece al exclusivo oficio de los obispos. Sí. Dice San Isidoro que corresponde al obispo la consagración de las basílicas, la unción de los altares y la confección del crisma, que es él quien distribuye los órdenes eclesiásticos y quien bendice a las vírgenes. Pero el sacramento del bautismo es superior a todas estas cosas. Luego parece que con mayor razón pertenecerá bautizar al exclusivo oficio del obispo. Contra esto, dice San Isidoro en Segundo de Oficis, consta que el bautismo ha sido confiado solo a los sacerdotes. Respondo, los sacerdotes son ordenados para confeccionar el sacramento del cuerpo de Cristo, como se ha dicho antes. Quino 165a. Dri. Ahora bien, este es el sacramento de la unidad de la Iglesia, según lo que dice el apóstol en Prinoscor 10:17. Porque el pan es uno, somos muchos un solo cuerpo, pues todos participamos de ese único pan. Pero el bautismo confiere a uno la participación en la unidad de la Iglesia, luego también le da derecho a acercarse a la mesa del Señor, y, por eso, como al sacerdote corresponde consagrar la Eucaristía, que es a lo que principalmente se ordena el sacerdocio, así es oficio propio del sacerdote bautizar, pues parece que debe ser el mismo quien produzca el todo y quien disponga las partes en el todo. A las objeciones, 1. El Señor encomendó conjuntamente la misión de enseñar y bautizar a los apóstoles, cuyas veces hacen los obispos, aunque de modo distinto, porque Cristo les encomendó la misión de enseñar para que la ejercieran ellos personalmente, como algo importantísimo, por lo cual los mismos apóstoles dijeron, no está bien que abandonemos la palabra de Dios y nos pongamos a servir comidas. Act 6.2. La misión de bautizar, sin embargo, se la encargó para que la ejercieran otros. Por eso el apóstol dice en 1 Cor 1:17, Cristo no me envió a bautizar, sino a evangelizar. La razón de esta diferencia está en que para bautizar, el ministro no necesita méritos ni sabiduría, mientras que para enseñar, sí, como se ha dicho más arriba. Kidirosio 64, 1 a 2, a, ¿sí? 9. Y para dar a entender esto, ni el mismo Señor bautizó, sino sus discípulos, como se dice en JN 4:2. Pero de aquí no debe deducirse que los obispos no pueden bautizar, porque lo que puede el inferior, lo puede el superior. Y efectivamente el apóstol dice en el mismo lugar que él mismo bautizó a algunos, duo, en cualquier clase de gobierno, los asuntos menores se encomiendan a las autoridades menores, mientras que los asuntos mayores se reservan para las autoridades mayores. Según las palabras de Ex 18:22, te presentarán a ti los asuntos más graves, pero en los asuntos de menor importancia, que decidan ellos. Por eso corresponde a las autoridades inferiores de la ciudad el cuidado de la gente ordinaria, mientras que las autoridades mayores se ocupan de las gentes importantes. Ahora bien, por el bautismo no se consigue más que el último grado en el pueblo cristiano. Por eso, bautizar es competencia de las autoridades menores, o sea, de los presbíteros, que ocupan el lugar de los 12 discípulos de Cristo, como dice la glosa del Ec 10.1, 3. Como ya se ha dicho anteriormente, Q+65 65 a 3, el sacramento del bautismo es importantísimo en cuanto a su necesidad, pero en cuanto a perfección son otros más importantes, que se reservan al obispo. Artículo 3. ¿Puede bautizar un laico? Lat. Objeciones por las que parece que un laico no puede bautizar. Como se ha dicho ya, 2. Bautizar es propio del orden sacerdotal,
Pero las cosas que pertenecen a un orden no pueden encomendarse a quien carece de ese orden. Luego parece que un laico, que no tiene órdenes sagradas, no puede bautizar. Es más importante bautizar que administrar los otros sacramentales relacionados con el bautismo, como catequizar, exorcizar y bendecir el agua bautismal, pero estas cosas no puede hacerlas un laico, sino solamente los sacerdotes. Luego parece que mucho menos podrá bautizar un laico. La penitencia es un sacramento tan necesario como el bautismo, pero un laico no puede absolver en el foro penitencial. Luego tampoco puede bautizar. Contra esto, el Papa Gelasio I y San Isidoro dicen que en caso de necesidad se concede generalmente a los laicos cristianos el que puedan bautizar. Respondo: pertenece a la misericordia de aquel que quiere que todos los hombres se salven. 1 Tim 2:4. Que el hombre encuentre remedio fácil en las cosas que son necesarias para la salvación. Pero entre todos los sacramentos el más necesario es el bautismo, que es una regeneración del hombre para la vida espiritual, ya que a los niños no se les puede socorrer de otro modo, y los adultos no pueden conseguir la plena remisión de la culpa y de la pena más que por el bautismo. Por eso, para que el hombre no pueda carecer de remedio tan necesario, se estableció que la materia del bautismo fuese muy común, o sea, el agua, que es muy fácil de encontrar, y que el ministro del bautismo pudiese ser cualquiera, incluso un no ordenado, de forma que nadie ponga en peligro su salvación por falta del bautismo. A las objeciones 1. Bautizar corresponde al orden sacerdotal por razones de conveniencia y de solemnidad, pero esto no es indispensable en el sacramento, de tal forma que si un laico bautizase, fuera del caso de necesidad, pecaría ciertamente, pero conferiría el sacramento del bautismo, y no tendría que rebautizarse quien así se bautizó. Esos sacramentales relativos al bautismo pertenecen a la solemnidad, pero no son indispensables, y por eso un laico ni debe ni puede administrarlos, sino solo el sacerdote, a quien corresponde bautizar solemnemente, como se ha dicho anteriormente, 65, 4. La penitencia no es tan necesaria como el bautismo, porque la contrición puede suplir la falta de absolución sacramental, que no libra de toda la pena ni se administra a los niños. Por tanto, no es comparable con el bautismo, cuyo efecto no se puede suplir con otra cosa. Artículo 4. ¿Puede bautizar una mujer? Lat. Objeciones por las que parece que una mujer no puede bautizar. Se lee en el Concilio Cuarto de Cartago: la mujer, por docta y santa que sea, no se atreva a enseñar a los hombres en las reuniones, ni tampoco a bautizar a nadie. Pero en las reuniones no está permitido que las mujeres enseñen de ningún modo, conforme a aquello de 1 Cor 14 a 35. Es indecoroso que la mujer hable en la iglesia, luego parece que en modo alguno le es permitido bautizar a la mujer. Bautizar es un oficio de prelación, por lo que el bautismo debe administrarlo un sacerdote con cura de almas, pero esto no puede corresponder a una mujer, según las palabras de Brimnotim 2:12. No permito que la mujer enseñe ni que domine al marido, sino que guarde silencio. Luego la mujer no puede bautizar. En la regeneración espiritual parece que el agua hace de seno materno, como afirma San Agustín comentando las palabras de JCNN 3:4. ¿Acaso puede el hombre entrar de nuevo en el seno de su madre y volver a nacer? Mientras que el que bautiza hace más bien el oficio de padre, pero esto no se acomoda a la mujer, luego la mujer no puede bautizar. Contra esto está lo que dice el Papa Urbano II, y que se encuentra en Decretis, Gais X, Qui 3. Respecto de las consultas que tu consideración nos hizo, nos parece que ha de darse esta respuesta: que hay verdadero bautismo si en caso de necesidad una mujer bautizase a un niño en el nombre de la Trinidad. Respondo: Cristo es quien principalmente bautiza, conforme a las palabras de JN 1:33. Sobre quien vieres descender el Espíritu Santo y posarse, ese es quien bautiza. Ahora bien, se dice en Col 3:11, Gal 3:28,
que en Cristo no hay hombre ni mujer. Por eso, como un hombre laico puede bautizar como ministro de Cristo, así también una mujer, no obstante, puesto que la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza del hombre es Cristo, conforme a lo que se dice en 1 Cor 11:3, no debe bautizar una mujer si pudiera hacerlo un hombre, como tampoco debe bautizar un laico si hay un clérigo presente, ni un clérigo si hay un sacerdote, pero éste sí puede bautizar aunque un obispo esté presente, ya que este ministerio corresponde al oficio del sacerdote. A las objeciones 1. Así como a la mujer no se la permite enseñar públicamente, pero en privado puede instruir o aconsejar a alguien. De la misma manera, no se la permite bautizar pública y solemnemente, aunque puede bautizar en caso de necesidad. Cuando se celebra el bautismo solemne y regularmente, debe recibirse el bautismo de un sacerdote que tenga cura de almas o de otro que le sustituya, pero esto no se requiere en caso de necesidad, en el que puede bautizar una mujer. 3. En la generación carnal, el hombre y la mujer actúan en conformidad con las facultades de su propia naturaleza. Por eso, la hembra no puede ser principio activo de la generación, sino solamente pasivo. Pero en la generación espiritual, ninguno de los dos actúa en conformidad con el propio poder, sino solo como instrumentos del poder de Cristo. Por tanto, en caso de necesidad, tanto el hombre como la mujer pueden bautizar del mismo modo, pero si la mujer bautizase fuera del caso de necesidad, no habría que rebautizar, como se dijo, a 3 ad 1, en el caso de un laico. Pecaría, sin embargo, tanto la mujer que bautizase como los otros que actuasen en la ceremonia, ya recibiendo en ella el bautismo, ya presentándola algún bautizando. Artículo 5. ¿Puede bautizar un no bautizado? Lato objeciones por las que parece que un no bautizado no puede bautizar. Bien, nadie da lo que no tiene, pero el no bautizado no tiene el sacramento del bautismo. Luego no puede bautizar. Duo. Uno confiere el sacramento del bautismo en cuanto que es ministro de la Iglesia, pero el no bautizado no pertenece a la Iglesia de ningún modo, o sea, ni realmente ni sacramentalmente. Luego no puede conferir el sacramento del bautismo. 3. Es más importante conferir un sacramento que recibirlo, pero el no bautizado no puede recibir los otros sacramentos, luego mucho menos podrá conferirlos. Contra esto, dice San Isidoro, el romano pontífice no centra su interés en el hombre que bautiza, aunque éste sea un pagano, sino en que el Espíritu de Dios comunique la gracia del bautismo, pero al que está bautizado no se le llama pagano. Luego un no bautizado puede conferir el sacramento del bautismo. Respondo, San Agustín dejó este problema sin resolver, porque dice en segundo Contra Epistolam Parmeniani, esta es otra cuestión, si pueden bautizar los que nunca han sido cristianos, acerca de lo cual no ha de darse una respuesta temeraria sin la autoridad de un concilio tan amplio como amplia es la cosa en importancia. Posteriormente, sin embargo, la Iglesia determinó que los no bautizados, ya sean judíos o paganos, puedan conferir el sacramento del bautismo, con tal de que bauticen ateniéndose a la forma de la Iglesia, por lo cual el Papa Nicolás I responde así en Ad Consultam Bulgarorum. Afirmáis que en vuestra patria muchos han sido bautizados por un individuo que no sabéis si era cristiano o pagano. Pues bien, si estos han sido bautizados en el nombre de la Trinidad, no deben ser rebautizados, pero si no se emplea la forma de la Iglesia, no se confiere el sacramento del bautismo, y así hay que entender lo que Gregorio II escribe al obispo Bonifacio. Esos que dices que fueron bautizados por los paganos, o sea, sin emplear la forma de la Iglesia, mandamos que los bautices de nuevo en el nombre de la Trinidad. La razón de esto está en que, como por parte de la materia es suficiente cualquier agua para la validez del sacramento, así también por parte del ministro es suficiente con que sea hombre, y, por tanto, también un no bautizado puede bautizar en caso de necesidad, de tal forma que si dos no bautizados se bautizasen mutuamente, bautizando primero uno a otro, y después fuese bautizado aquel por éste, los dos conseguirían no solo el sacramento, sino también la res sacramenti, pero si lo hicieran fuera del caso de necesidad,
ambos pecarían gravemente, o sea, el bautizante y el bautizado, con lo que se impediría el efecto del bautismo, aunque no se destruiría el sacramento mismo. A las objeciones 1. El hombre que bautiza se limita a prestar exteriormente su ministerio, pero quien bautiza interiormente es Cristo, que puede servirse de todos los hombres para todo lo que Él quiere. Y por eso, los no bautizados pueden bautizar, porque, como dice el Papa Nicolás, el bautismo no es de ellos, o sea, de los que bautizan, sino de Él, o sea, de Cristo. 2. El que no está bautizado, aunque no pertenezca a la Iglesia ni real ni sacramentalmente, puede pertenecer a ella. Sin embargo, en la intención y en la semejanza de actos, o sea, intentando hacer lo que hace la Iglesia, y empleando la forma de la Iglesia para bautizar, y así actúa como ministro de Cristo, el cual no ha vinculado su virtud a los bautizados, como tampoco a los sacramentos. 3. Los otros sacramentos no son tan necesarios como el bautismo. Por eso, se concede mejor a un no bautizado el poder de bautizar que el que pueda recibir los otros sacramentos. Artículo 6. ¿Pueden bautizar conjuntamente varias personas? Lat. Objeciones por las que parece que varias personas pueden bautizar conjuntamente. 1. En la pluralidad está contenida la unidad, pero no viceversa, por donde se deduce que lo que puede hacer uno pueden hacerlo muchos, pero no al revés. Muchos, por ejemplo, pueden remolcar una nave, mientras que uno solo no puede. Ahora bien, un solo hombre puede bautizar. Luego también pueden varias personas bautizar simultáneamente a uno solo. Es más difícil que un solo agente actúe sobre varios sujetos que el que varios agentes actúen simultáneamente en uno solo, pero un solo hombre puede simultáneamente bautizar a varias personas. Luego, mucho mejor podrán varias personas bautizar simultáneamente a una sola. 3. El bautismo es un sacramento de la máxima necesidad, pero hay casos en que parece que es necesario que varios bauticen simultáneamente a uno solo. Por ejemplo, si un niño estuviese en peligro de muerte, y estuviesen presentes dos personas, una de las cuales fuese muda y otra sin brazos, en cuyo caso sería necesario que el mutilado dijese las palabras y el mudo le bautizara. Luego parece que varias personas pueden bautizar simultáneamente a uno solo. Contra esto, a un solo agente le corresponde una acción, por lo que si varias personas bautizasen a una, parecería seguirse que habría varios bautismos, lo cual está en contradicción con lo que se dice en F 4:5, una sola fe, un solo bautismo. Respondo. El sacramento del bautismo recibe su eficacia principalmente de la forma, que el apóstol llama palabra de vida, F 5:26, por lo que sería preciso examinar, en el caso de que varias personas bautizasen simultáneamente a una, la forma empleada, porque si dijeran, nosotros te bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, según la opinión de algunos, no conferirían el sacramento del bautismo, ya que no se emplearía la forma de la Iglesia, que es, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero este inconveniente se podría eludir utilizando la forma que tiene la Iglesia griega para bautizar, porque podrían decir, el siervo de Cristo es bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es la forma con que los griegos reciben el bautismo, una forma que, en realidad, difiere mucho más de la nuestra de cuánto difiere. Nosotros te bautizamos. Sucede, sin embargo, que con la forma nosotros te bautizamos, se manifiesta la intención de concurrir varios a la confección de un solo bautismo. Y esto parece estar en contradicción con el concepto de ministro, pues el hombre no bautiza más que como ministro de Cristo, y haciendo sus veces, de forma que, de la misma manera que Cristo es uno, así también debe ser uno el ministro que le represente, por lo que dice expresamente el apóstol en F 4:5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Por tanto, una intención contraria parece que excluiría el sacramento del bautismo, pero si cada uno de ellos dijera, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, cada uno expresaría la intención de ser él quien confiere el bautismo, lo cual podría acontecer en el caso de que dos personas contendiesen por bautizar a una misma persona,
en cuyo caso es claro que quien antes pronunciase las palabras requeridas, ese conferiría el bautismo. El otro, sin embargo, aunque tuviese el derecho de bautizar, si osara pronunciar las palabras, sería punible como rebautizador, pero si pronunciasen las palabras y sumergiesen o asperjasen al hombre de modo completamente simultáneo, habrían de ser castigados por contravenir el modo de bautizar, pero no por reiteración del bautismo, ya que ambos intentarían bautizar al que no estaba bautizado, y uno y otro, en lo que de cada uno dependiera, le bautizaría. Sin embargo, no conferiría a cada cual un sacramento distinto, sino que Cristo, que es el único que bautiza interiormente, conferiría a través de ambos un solo sacramento. A las objeciones 1. El argumento tiene valor tratándose de agentes que actúan con su propio poder, pero los hombres no bautizan con su propio poder, sino con el poder de Cristo, quien, puesto que es uno, realiza su obra a través de un solo ministro. 2. En caso de necesidad, una sola persona podría bautizar a varias a la vez con esta forma: yo os bautizo, por ejemplo, en caso de ruina inminente, persecución o cosa semejante, que no dejase el tiempo suficiente para un bautismo individual. En estos casos no sufriría alteración la forma de la Iglesia, porque el plural no es más que un singular repetido, muy especialmente si se tiene en cuenta que MT 28:19 dice bautizándoles. Y no es lo mismo ser varios los bautizados que varios los bautizantes, porque Cristo, que es quien principalmente bautiza, es uno solo, mientras que, por el bautismo, muchos se hacen uno solo en Cristo. 3. Como ya se dijo anteriormente, Q60-1, la integridad del bautismo depende de la forma de las palabras y del uso de la materia. Por eso, ni bautiza quien solamente profiere las palabras, ni quien solamente sumerge. Por tanto, si uno profiere las palabras y el otro sumerge, ninguna forma verbal puede expresar la verdad, porque no se puede decir yo te bautizo cuando quien lo dice no sumerge, y consecuentemente no bautiza, ni tampoco se puede decir nosotros te bautizamos, ya que ninguno de los dos bautiza, porque si dos personas colaboran en la composición de un libro escribiendo uno una parte y el otro otra, no se expresarán correctamente diciendo nosotros hemos escrito este libro, sino que emplearían una sinécdoque al tomar el todo por la parte. Artículo 7. ¿Es necesario en el bautismo que alguien saque de la fuente sagrada al bautizado? Lat. Objeciones por las que parece que no es necesario que alguien saque de la fuente sagrada al bautizado. 1. Nuestro bautismo está consagrado por el bautismo de Cristo, y es una semejanza del suyo, pero cuando Cristo se bautizó no fue recibido por nadie al salir del agua, sino que, como dice MT 3:16, Cristo, una vez bautizado, salió seguidamente del agua. Luego parece que tampoco en el bautismo de los demás es necesario que nadie saque del agua al bautizado. El bautismo es una regeneración espiritual, como se ha dicho ya en Sid 3Q 75 in da. Pero en la generación carnal no se requiere más que el principio activo, que es el Padre, y el principio pasivo, que es la Madre. Luego en el bautismo, teniendo el lugar del Padre el que bautiza, y el lugar de la Madre el agua, como dice San Agustín en un sermón de Epifania, no parece que se requiera que ningún otro saque de la fuente sagrada al bautizado. En los sacramentos de la Iglesia no debe haber nada ridículo, pero parece ridículo que bautizados adultos, capaces de andar por su pie y de salir de la fuente sagrada por sí mismos, sean sacados de ella por otra persona. Luego parece que no se requiere a nadie, especialmente en el bautismo de adultos, para que saque al bautizado de la fuente sagrada. Contra esto, dice Dionisio en segundo de Ecle, que los sacerdotes, acogiendo al bautizado, se lo entregan a un padrino y guía de su educación. Respondo, la regeneración espiritual que tiene lugar en el bautismo se asemeja en cierto modo a la generación carnal, por lo que se dice en Prinape 2:2. Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual pura. Ahora bien, en la generación carnal,
El niño recién nacido necesita una nodriza y un instructor. Por eso, también en la generación espiritual del bautismo, se requiere que alguien haga las veces de nodriza y de instructor, informándole e instruyéndole, como novicio que es en la fe, en las cosas pertenecientes a la fe y a la doctrina cristiana, cosa en la que no se pueden ocupar los prelados de la Iglesia, ocupados como están en la procuración del bien común, porque los párvulos y los novicios tienen necesidad de un cuidado especial, además del común. Por eso se requiere que alguien saque al bautizado de la fuente sagrada, asumiendo con ello su función de instructor y de tutor, y esto es lo que dice Dionisio en el último capítulo de Ecle. Hier pensaron nuestros guías, o sea, los apóstoles, que estaría bien acoger a los niños de modo que los padres del niño lo entregaran a un buen pedagogo en las cosas de Dios, y que el niño pasase con él el resto de su infancia, como bajo un padre espiritual responsable de su santa salvación. A las objeciones 1. Cristo no fue bautizado para ser el mismo regenerado, sino para regenerar a los demás. Por eso después del bautismo no necesitó, como los niños, un preceptor. 2. En la generación carnal no son estrictamente necesarios más que el padre y la madre, mas para facilitar el parto y para la debida educación del niño se requiere la partera, la nodriza y un instructor. Y esas funciones las cumple en el bautismo el que saca de la fuente al bautizado. Por tanto, esto no es indispensable en el sacramento, sino que en caso de necesidad puede bautizar uno solo. 3. Al bautizado no le ayuda el padrino a salir de la fuente por su debilidad corporal, sino por su flaqueza espiritual, como se acaba de decir c. Artículo 8. Quien saca a alguien de la fuente sagrada, ¿está obligado a su instrucción? Lat. Objeciones por las que parece que quien saca a alguien de la fuente sagrada no está obligado a su instrucción. 1. Nadie puede instruir si él no tiene instrucción. Ahora bien, son admitidos a sacar de la fuente sagrada no solamente los no instruidos, sino también los necios. Luego quien saca de la fuente al bautizado no está obligado a instruirle. 2. El hijo es instruido mejor por el padre que por un extraño, puesto que el hijo recibe del padre el ser, el alimento y la educación, como dice el filósofo en Obeito Ethic. Sí, pues quien saca de la fuente al bautizado está obligado a instruirle. Sería más conveniente que el padre sacase de la fuente a su propio hijo, y no a otro, lo cual, sin embargo, parece que está prohibido, como se encuentra en Decretis 30 aquí. El cap. Tien. El pervenit et dictum est. 3. Varias personas pueden instruir más que una sola. Sí, pues, quien saca de la fuente al bautizado estuviese obligado a instruirle. Deberían sacarlo varios mejor que uno solo, lo cual estaría en contradicción con el Papa San León, que dice, a sacar al niño de la fuente bautismal que no se presente más que uno, ya sea hombre o mujer. Contra esto, dice San Agustín en un sermón pascual, ante todo os recuerdo a vosotros, hombres y mujeres que habéis sacado de la fuente a vuestros ahijados, que sepáis que os habéis hecho garantes ante Dios de aquellos que habéis sacado de la fuente sagrada. Respondo. Cada uno está obligado a ejercer el cargo que ha asumido. Ahora bien, ya se ha dicho antes, a 7, que quien saca a alguien de la fuente sagrada asume el oficio de instructor. Por tanto, queda obligado a cuidar de él, si el caso lo requiere por eso. En el tiempo y lugares en que los bautizados tienen que vivir entre infieles, pero si viven entre cristianos católicos, pueden excusarse en gran parte de este deber, presuponiendo que sus propios padres les instruirán con toda diligencia, pero si tuviesen constancia de lo contrario, estarían obligados, en la medida de sus posibilidades, a procurar la salud de sus hijos espirituales. A las objeciones. 1. Cuando se prevé un peligro de futuro, el que saca de la fuente sagrada al bautizado debería ser alguien instruido en las cosas divinas, como dice Dionisio, pero cuando no se prevé este peligro, puesto que los niños viven entre católicos, cualquiera es admitido para este oficio, ya que las cosas pertenecientes a la vida cristiana y a la fe son conocidas públicamente por todos. Sin embargo, el que no está bautizado no puede hacer de padrino, como se declaró en el Concilio de Maguncia,
Aunque el no bautizado pueda bautizar, esto obedece a que la persona bautizante es indispensable en el sacramento, pero el padrino no lo es, como se ha dicho, a siete tú, du. De la misma manera que la generación espiritual y la carnal son diversas, así también deben ser diversas las disciplinas de ambas, según las palabras de Act 12:9. Hemos tenido a nuestros padres carnales, que nos corregían y les respetábamos. ¿No hemos de someternos mucho más al Padre de los Espíritus para alcanzar la vida? Por eso, deben ser distintos el Padre carnal y el espiritual, a no ser que la necesidad exija lo contrario. 3. Habría confusión en la educación si no hubiese un educador principal. Por tanto, en el bautismo debe haber un solo padrino principal. Pueden admitirse otros, no obstante, como auxiliares.